Bienvenidos oyentes a Bosque Nocturno, el podcast que desentrañará los enigmas más tenebrosos del universo. En esta noche llena de sombras, los invitamos a un viaje a lo desconocido. ¿Están listos para enfrentar sus peores pesadillas? ¿Alguna vez has estado dentro de una tenebrosa casa que esté o parezca embrujada? ¿Crees en las almas perdidas? ¿Qué crees que suceda si te extravías en un bosque que esconde más de lo que tus ojos pueden ver? Los espejos son grandes habituales en las películas de terror, y lo son porque siempre han estado presentes en el terror mismo. Ellos pueden capturar aquello que nuestros ojos parecen no ver, reflejos, presencias, entes que solo un cristal puede atrapar. Eso dice la historia. Muy buenas noches, queridos oyentes. Los saluda su amigo Jorge Muñoz y mi compañero Alfredo Salazar. Hoy estaremos con ustedes por alrededor de una hora para hablar de sucesos paranormales que te harán temblar de miedo. Les dejamos nuestras redes sociales para que estén enterados de todos nuestros podcasts. Comenzamos. Nuestra primera parada nos lleva a una mansión abandonada, donde sus pasillos susurran secretos y sus paredes retienen memorias inquietantes. Entre sombras danzantes y ecos de risas infantiles, exploraremos los misterios que acechan en la penumbra. ¿Qué oscuros secretos aguardan tras cada puerta cerrada? El título de esta historia es La casa abandonada. Nuestra primera parada nos lleva a una mansión abandonada, donde sus pasillos susurran secretos y sus paredes retienen memorias inquietantes. Así es, estoy hablando de la casa de la tía Toña, ubicada en Chapultepec. La tía Toña, una mujer que quedó viuda de un comerciante adinerado. Al no tener hijos, estuvo completamente sola, por lo que decidió abrir la puerta de su casa a los más necesitados, los niños. Dándoles un lugar donde vivir, comida y ropa, aquí es donde comienza la primera versión. Al saber que la viuda era rica, varios niños que habitaban el lugar comenzaron a despertar sus deseos codiciosos, queriendo apoderarse de la fortuna de la mujer. Por ello, los niños comenzaron a buscar por toda la casa, pero fueron sorprendidos por la tía Toña, quien en ese momento de indignación y furia comenzó a golpear a los niños hasta matarlos. Aún cegada por la furia, tomó los cuerpos de los niños uno a uno y comenzó a arrojarlos por el río cerca de su casa, e incluso en el barranco. Al recapacitar sobre lo que había hecho, se dirigió a su cuarto y se quitó la vida. Hasta el momento nadie sabe cómo fue el suceso ni dónde estaba su cuarto. Algunos dicen que aún está en la casa, siendo solo los huesos olvidados en alguna parte de la casa. Esta leyenda no cuenta con testimonios o documentos que verifiquen los hechos. Incluso se dice que hay al menos 3 lugares que podrían ser la casa de la tía Toña. El primero se ubica en la calle Cumbres de Acutzingo, en la Ciudad de México, mientras que los otros dos se encuentran por la barranca de Barrilaco, en Lomas Chapultepec. Nos adentramos ahora en un bosque olvidado por el tiempo, donde las almas perdidas buscan redención. Mientras caminamos entre árboles que susurran antiguas melodías, descubriremos la encrucijada entre la vida y la muerte. ¿Qué sucede cuando te extravías en un bosque que esconde más de lo que tus ojos pueden ver, haciéndola que nuestra historia se llame El bosque de las almas perdidas? Esta historia se desarrolla en lo profundo del bosque de Amanecer Esmeralda, en el que se oculta un misterio antiguo que solo unos pocos valientes se atrevían a explorar. Este bosque, en apariencia hermoso y tranquilo, estaba envuelto en aura de melancolía y misterio. Se decía que las almas perdidas de aquellos que habían vagado demasiado lejos se quedaban atrapadas entre los árboles retorcidos y las sombras que se alargaban en el crepúsculo. Entre las almas había una historia que se encontraba en susurros entre los lugareños. Se decía que una joven llamada Evelina había desaparecido misteriosamente en el bosque hace décadas. Según la leyenda, su espíritu aún vagaba entre los árboles, buscando desesperadamente una salida hacia la luz. Una noche,
un valiente aventurero llamado Andrés decidió internarse en el bosque de Amanecer Esmeralda en busca de emocionantes hallazgos, armado con una linterna y un corazón lleno de valentía. Se adentró en la densa maleza sin imaginar el destino que lo aguardaba. A medida que avanzaba, el bosque parecía cobrar vida propia, con susurros que se mezclaban con el viento y sombras que danzaban entre los árboles. Andrés se sentía observado, como si miles de ojos invisibles lo siguieran en su travesía. De repente encontró una pequeña clara en el bosque, donde la luz de la luna se filtraba entre las ramas. En el centro de la clara descubrió una antigua lápida cubierta de musgo. Talladas en la piedra, las palabras apenas legibles decían: Evelina, perdida pero no olvidada. Mientras contemplaba la lápida, Andrés sintió un escalofrío recorrer su espalda. Una figura étera emergió de entre los árboles, con cabellos oscuros que flotaban como sombras y ojos llenos de una tristeza profunda. Era el espíritu de Evelina, la joven perdida en el bosque. Con una voz que parecía susurrar desde el más allá, Evelina le contó a Andrés su historia. Había sido atrapada en el bosque por fuerzas oscuras y había vagado durante décadas sin encontrar paz ni descanso. Ahora ansiaba ser liberada de su tormento y encontrar el camino hacia el más allá. Andrés sintió compasión por el espíritu atormentado y prometió ayudarla a encontrar la paz. Juntos emprendieron un viaje a través del bosque, enfrentando peligros y desafíos mientras buscaban la llave que abriría las puertas hacia la libertad de Evelina. Con valentía y determinación, Andrés y Evelina enfrentaron las pruebas del bosque, desafiando a las criaturas sombrías y a las fuerzas oscuras que intentaban detenerlos. Finalmente, llegaron donde la luz del amanecer se filtraba entre los árboles, disipando las sombras y revelando un antiguo altar. En el altar encontraron una llave de plata adornada con runas antiguas. Con un susurro de gratitud, Evelina tomó la llave y la colocó en la cerradura invisible que había mantenido su espíritu prisionero durante tanto tiempo. Con un estallido de luz y energía, las cadenas que la ataban se rompieron y su espíritu se elevó hacia el cielo, liberando finalmente su tormento. Andrés observó con admiración mientras Evelina desaparecía en la luz del amanecer, llevada hacia el más allá por las manos de la paz. Con un corazón lleno de gratitud y esperanza, se despidió del bosque de Amanecer Esmeralda, sabiendo que había encontrado algo más que aventura entre sus sombras. Había encontrado redención y liberación para un alma perdida. Bosque Nocturno, el podcast que te sumergirá en tus peores pesadillas. Regresamos en un minuto. Ya hemos vuelto. Bienvenidos a tu podcast preferido, en el que vivirás experiencias paranormales. En nuestra última odisea, enfrentaremos el reflejo de nuestra propia alma. Un antiguo espejo revelará verdades inquietantes, llevándonos al límite de lo desconocido. Acompaña a nuestro protagonista mientras se sumerge en las sombras de su propio ser. ¿Estás preparado para enfrentar la verdad detrás de tu reflejo? Esta historia está titulada como El espejo de la verdad. La última historia que escucharán a continuación es un poco escalofriante, ya que uno de nuestros seguidores nos escribió en nuestras redes sociales lo que le pasó. Nos cuenta que en sus vacaciones fue a su pueblo para pasársela con toda su familia. Al llegar al sitio, el joven se adentró al bosque, ya que tenía mucha curiosidad de ver qué es lo que se encontraba dentro. Al voltear a un lugar, pudo notar un espejo abandonado, el cual llamó mucho su atención de aquel joven. Curiosamente, miró hacia el espejo para así después poder ver su pasado, presente y futuro.
Igual pudo ver en cómo sería la muerte de toda su familia, viéndolo uno a uno, al igual que muchos espíritus pidiendo la ayuda. Pensó que eran alucinaciones y no era verdad, sino que fue hasta que vio cómo unas manos salían del suelo. Dicho joven se asustó, obligándolo a correr de regreso hacia su casa de sus abuelitos. Al llegar, le comentó a todos lo que le había pasado, pero no le creyeron, viendo finalmente una sombra negra mirándolo fijamente desde la ventana. Igual nos comenta que todos los días, cuando va a dormir en su cuarto, siente como si no estuviera solo, sino que la sombra de color negra está al lado de él mirándolo fijamente, haciendo que el joven se sienta muy asustado. Y no solamente en las noches, sino también en las tardes cuando se encuentra solo en su casa. Y dime, ¿tú crees que sea cierto? ¿Crees en esto? Déjanos saber en nuestras redes sociales. ¿Qué opinan ustedes del terror, queridos oyentes? ¿Lo han experimentado alguna vez? ¿O han estado de cerca con alguien que haya vivido algo terrorífico? Déjenos saber sus experiencias en redes sociales. Platíquenos sus experiencias y nosotros las platicaremos en nuestro siguiente episodio. Y así, con el susurro de las sombras despidiéndose, llegamos al final de este primer episodio de Bosque Nocturno. Espero que estas historias hayan dejado una huella indeleble en sus mentes. Recuerden, en la oscuridad se ocultan secretos insondables. Si desean explorar más allá de lo seguro, acompáñenos en nuestro próximo episodio, donde nuevos terrores aguardan. Hasta entonces, valientes oyentes. Gracias por ver este podcast. Nos vemos en la próxima. Y recuerda, todas las cosas paranormales acechan en la oscuridad, en donde menos te lo esperas.